Pues la escritura, por favor, ahí en Romanos 1, vamos a ver, el tema de hoy es no me avergüenzo del Evangelio, ¿verdad? O sea, esto es algo maravilloso porque yo me siento orgulloso, de verdad me siento orgulloso de que por alguna razón soberana de parte de Dios me hayan compartido el Evangelio. Y el Evangelio ya ha renovado mi vida. Y al renovar mi vida, pues de alguna forma me permitió dejar muchas cosas, me permitió reconocer que era pecador, me permitió arrepentirme, me permitió pedirle al Señor que me lavara con su sangre preciosa que derramó en la cruz, y me permitió también, como dice Juan 1:12, ser hecho hijo de Dios. Porque dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos salvación eterna, por los méritos de Cristo. No por los tuyos, no por los míos, sino por los méritos de Cristo. Entonces, ¿cómo me voy a avergonzar de un mensaje tan maravilloso, tan excelso, tan profundo, tan hermoso, tan renovador? ¿Cómo me voy a avergonzar? ¿Cómo voy a conocer un mensaje del mismo Dios y voy a sentir vergüenza? Yo me debo sentirme orgulloso de poder compartir ese evangelio, compartir este mensaje, porque finalmente para eso nos fue entregado, para que nosotros compartamos el evangelio de Jesucristo en todas las naciones. Y no tienes que ir a China ni a algún país africano lejano, al Asia, a ningún lugar. Todos los que estamos aquí tenemos y conocemos a las suficientes personas que requieren este evangelio. En tu trabajo, en tu escuela si estudias, donde vives también, en tu misma familia hay personas que no conocen el evangelio. Entonces, mis amados, ¿cómo podemos avergonzarnos de algo de lo cual nos debemos de sentir orgullosos? Es un evangelio, una revelación de parte de Dios a través de la Escritura para nosotros, donde el Espíritu Santo de Dios puede darle vida y yo puedo empezar a vivir lo que la Biblia dice. Eso es increíble. Antes ni podía, y digo, de repente pues nos puede fallar algo porque somos humanos, pero en ese proceso de santificación el Señor día con día nos va revelando esto, nos los va dejando más claros y lo vamos viviendo de una forma natural. ¿Cuál es el objetivo? Hacer nuestro el sentir del siervo de Jesucristo. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 5, dice, haya pues en todos nosotros, en vosotros, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? Que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Nosotros no nos queremos despojar absolutamente de nada, queremos afirmarnos en las cuestiones terrenales, en puras situaciones temporales que no te llevan ni te dan 1 milímetro de vida eterna, porque no son eternas, son meramente temporales, y ahí queremos estacionarnos, siendo que Cristo mismo se despojó de su forma de Dios. Era Dios, se despojó de esa forma de Dios y se hizo hombre. ¿Para qué? Para servir, para hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En su obediencia y en sus méritos de obediencia, Él me puede enseñar a mí a ser obediente y a vivir conforme al evangelio. Entonces, mis amados, este es el objetivo, que tengamos todos nosotros ese mismo sentir que tuvo Cristo ahí mismo en la cruz. Vamos a leer los versículos que vamos a ver. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, de que su fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, rogando de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios siempre, perdón, esto lo agregué,
un próspero viaje para ir a ustedes, porque deseo verles, para comunicarnos algún don espiritual, a fin de que sean confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados, por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mis amados, aquí vemos el deseo y el anhelo del apóstol Pablo de visitar Roma, que Roma había crecido por ese evangelio de Dios, ese evangelio de Jesucristo, que se había divulgado boca a boca. Roma, acordémonos que era la ciudad más importante del imperio, y el imperio era pues particularmente lo más importante de esa edad antigua, porque tenía conquistado prácticamente toda Europa, algunas partes del norte de África y Asia también. No todo Asia, pero el mundo antiguo estaba dominado y gobernado por los romanos. Y el evangelio de Jesucristo, sin que algún apóstol, en este caso Pablo, no fundó esa iglesia, pero esta iglesia tenía fama porque crecía, porque se había consolidado, porque había muchas cosas, y Pablo en diferentes ocasiones había anhelado y deseaba ir a ver a los hermanos de Roma. Qué interesante, mis amados, que no solamente nosotros pensemos, valga la redundancia, en nosotros mismos, sino pensemos también en las necesidades de otros, a pesar de que esta iglesia iba progresando, esta iglesia estaba prosperando, esta iglesia era famosa porque el evangelio de Jesucristo se estaba divulgando, y la fama en Roma de que esto estaba sucediendo era conocida por mucha gente en el imperio romano, que abarcaba un territorio extenso. Y esto, mis amados, pues es algo que nosotros debemos de anhelar. Pablo anhelaba fervientemente visitar a la iglesia de Roma por 3 razones. Primeramente, establecerlos en la fe. ¿Cuántos de nosotros sabemos que hay hermanos en esta congregación, o que hay hermanos en la familia, hermanos en Cristo y hermanos en la carne, que necesitan ser establecidos o confirmados en la fe? Porque de alguna manera, por tribulaciones, por aflicciones o por la causa que tú me digas, están divagando, están confundidos, están luchando, están con dificultades. Y nosotros, igual que Pablo, tenemos el compromiso delante de Dios de buscar esa necesidad y atenderla. Pablo no es de que bueno, yo voy ahorita, sí, si quieres nos vemos. ¿Dónde vives? No, pues aquí en Echegaray. No, pues aquí en Cuautitlán. O sea, en términos generales, las distancias para nosotros son cortas. Bueno, algunas no tan cortas. Aquí hay quien viene de Pachuca y estaban viniendo inclusive de Puebla, vienen de Chalco, vienen de Ixtapalapa, o sea, no está tan fácil, pero no tan difícil como en estos tiempos, porque no había transporte, porque muchas jornadas eran a pie, o en camellos, o burros, o inclusive a veces hasta barcos. O sea, no era fácil comunicarse, pero Pablo anhelaba ir con los hermanos de Roma para establecerlos o confirmarlos en la fe. La segunda causa es porque quería que ellos fueran de bendición para él. Pero él sabía perfectamente lo que dice el Salmo 103, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Él sabía perfectamente eso, y él sabía que de eso iba a recibir bendición. No solamente iba a dar bendición, también la persona que comparte requiere tu bendición. Yo necesito
Me gusta verte. Me gusta ver cuando abres la escritura, cuando llegas temprano. Humanamente hablando, te estoy diciendo, yo no soy absolutamente nadie, pero estoy expresando en mi corazón, me gusta verte. Porque sé que cuando vienes, no vienes a verme a mí ni vas a ver a ninguna otra parte, pero de pilón nos vemos entre nosotros, nos abrazamos entre nosotros, nos saludamos entre nosotros y estamos unidos con un punto en común, que es la palabra de Dios y es la persona de Jesucristo con su sacrificio. Padre nuestro. Es un Padre y es nuestro porque somos hermanos del mismo dolor, hijos del mismo dolor. Y nos estamos reuniendo con aquel que tiene una perspectiva completa de tu vida y de la mía. Conoce tu pasado, conoce tu presente y sabe tu futuro. ¿Con quién mejor te puedes alinear? Y con otras personas que en común tienen el mismo sentir. Y luego por último también, el tercer punto, es que él quería tener un fruto, algún fruto entre los gentiles, como lo había tenido en otras partes. Él quería sembrar para que en esa siembra hubiese algún fruto, personas convertidas al Evangelio, personas que se arrepintieran y le entregaran su vida a Cristo, es lo que él anhelaba. Y recordemos que Pablo era el mensajero escogido por Dios para compartir a los gentiles. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en Hechos? Y él sentía esta responsabilidad y sentía esta carga de que los pecadores se salvaran, se arrepintieran y se salvaran. Nosotros, mis amados, somos llamados de parte de Dios para sentir esta carga, no nada más para que estemos cómodos. Yo estoy bien y los demás no me importan. Eso no es un evangelio habitando en tu vida. Eso no es un evangelio navegando en tu interior, ocupando tus pensamientos. No es un evangelio si no te ocupas de otros. El evangelio no se trata, ni siquiera se trata de ti, ni siquiera es para ti. Tú eres parte de los beneficiados al recibir ese evangelio, pero aquí puedes conocer a otros. Y en la calle hay mucha gente que no conoce este evangelio. ¿Será bueno que nada más estemos aquí sentados escuchando y no compartiendo este evangelio, no trayendo personas invitadas para que escuchen la palabra de Dios? ¿Será correcto esto? Por supuesto que no. Vamos a ver el versículo 1 de Romanos. Perdón, el capítulo 1 de Romanos 1, versículo 8. Vean qué bonito empieza. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, de que su fe se divulga por todo el mundo. Me gusta la palabra primeramente, porque primeramente marca la prioridad que nosotros como creyentes debemos de tener para con Dios. Y una de esas prioridades por lo que Él ha hecho en nuestras vidas es ser agradecidos. Es importante, mis amados, que nosotros seamos agradecidos, porque si eres agradecido, te va a ser fácil ver las necesidades de tus hermanos, porque eres agradecido. Te sabes deudor aparte, sabes que lo que Dios te dio no hay forma y no hay manera de pagarlo. Estás inmensamente agradecido y esa gratitud te impulsa para apoyar a otros. Te impulsa para cumplir con tus responsabilidades que tienes en tu familia, las responsabilidades que tienes en tu congregación y las responsabilidades que tienes en tu trabajo. Y particularmente en todos los aspectos el Señor va redondeando porque Él es el primero, pero tú eres agradecido y esa gratitud te impulsa a que en los lugares donde tú estés o lo que tú hagas, lo hagas bien y cumplas bien. No a tu manera, no a mi manera, sino a la manera de Dios. Ahora, también llama la atención que aquí dice, primeramente doy gracias a mi Dios. Él se refiere a un Dios que conoce. Por eso dice mi Dios, no es cualquier Dios. ¿Cómo decimos nosotros regularmente? Gracias a Dios, pues primero Dios,
pues Dios dirá, pues Dios esto, pues Dios lo otro, pero muy, muy lejano, muy impersonal. El apóstol Pablo ha personificado a la persona de Jesucristo dentro de su ser, dentro de su corazón, dentro de sus pensamientos, dentro de sus palabras, dentro de todas sus expresiones. Él se refiere a Él como mi Dios. Y eso también podemos aprenderlo nosotros. Mi Dios al que alabo, mi Dios al que le oro, mi Dios al que me revela su palabra y quiero conocerla y esta me transforma. Mi Dios con el que quiero tener comunión, al que quiero obedecer, mi Dios al que quiero someterme, al que quiero seguir, al que quiero que me siga enseñando. ¿Qué diferencia hablar de un Dios o de Dios simplemente? Hablar de mi Dios como algo personal, como mi ayudador, como mi consolador, como mi fortaleza, como el camino, como la verdad, como la vida, como la puerta, como la luz del mundo. Ese Dios, mis amados, es al que servimos. Y esta gratitud no hay manera de mostrarla, o la única manera de mostrarla es a través de tus actos y las acciones de tu vida para con Dios y para con los demás. Ahí podemos autoexaminarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos siendo con los demás? ¿Cómo te conduces aquí en la congregación? ¿Cómo te conduces en tu familia, en tu casa? ¿Cómo tratas a tu esposa como vaso frágil? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Lo respetas? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Los instruyes en el camino para que cuando sean viejos no se aparten de él? ¿Los disciplinas cuando hacen algo incorrecto? La disciplina, mi amado, es parte del amor de Dios. Allí hay padres que aman tanto a sus hijos según su corazón y no los disciplinan, entonces no los aman tanto, porque Dios nos da ejemplo y Dios nos dice que padre que ama a sus hijos los disciplina. Y nuestro Padre Celestial, cuando hacemos algo incorrecto, por supuesto que nos disciplina. Entonces, esta gratitud no hay manera de que nosotros la podemos expresar si no es a través de nuestras acciones. Y particularmente, bueno, teniendo comunión con la palabra de Dios, con la oración, exponiéndonos a la palabra y la manera en la que nosotros tratamos primeramente a los de casa, porque todo el evangelio debe empezar en ti primero y luego en tu casa. En ti primero y luego en tu casa, siempre. Esa es la regla. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Y cómo sirves a tus hermanos? ¿Tienes anhelos de servir a tus hermanos? Hay personas que desafortunadamente pueden pasar años y años y años sentados en una silla como esta. A lo mejor ya estuvieron en una o dos o tres congregaciones y particularmente nunca disponen su corazón para servir. Hace ratito Israel hizo un llamado para generar un grupo, un staff que va a tener ciertas asignaciones y de verdad sería buenísimo que por lo menos 4 varones se anotaran al final con Israel, si eso Dios pone en tu corazón. Me llama la atención también de que las cartas del apóstol Pablo, todas sin excepción, bueno, sí hay una excepción, es Gálatas, pero particularmente él empieza saludando y con gratitud y con elogios hacia la iglesia que le manda la carta. Con Gálatas no, les dijo insensatos. ¿Quién nos fascinó? O sea, y no hubo elogios, porque torcieron el evangelio. Y bueno, eso nada más es como parte de un comentario. Pero aquí dice que él da gracias, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, de que su fe se divulga por todo el mundo. Esta fe, mis amados, que se divulga en todo el mundo es una fe para salvación. No se va a divulgar en todo el mundo si tú no eres una persona salva. Pero el plan de Dios es que esto se divulgue en todo el mundo, como dice en Marcos 15, 16, si no me equivoco, o 16, 15, perdón si me equivoco, pero lo pueden buscar. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En Mateo 28
También dice, por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una comisión, es una encomienda de parte de Dios, que este evangelio maravilloso, que ama el apóstol Pablo y que ya ha sido él refrescado y transformado por este evangelio, y que sabe que los romanos también, pero él quiere todavía tener un fruto de ahí, quiere recibir la bendición que sabe que un hermano en Cristo te puede dar. Ustedes, mis amados, me bendicen, cada uno de ustedes, se los prometo, no es un decir, de diferentes formas me bendicen. Y espero que los hermanos que están a tu alrededor también puedan ser de bendición para ti. Este evangelio de salvación tan maravilloso había crecido tanto que el mismo emperador Claudio, viendo que esto estaba sucediendo y sintiendo que le estaban quitando el protagonismo porque estaban dando la adoración no a él como los emperadores sugerían o exigían, sino a Cristo, decidió expulsar a los judíos. Y aunque la mayoría de los habitantes en Roma eran gentiles, pero eran vidas transformadas. Y este acontecimiento, mis amados, era conocido por todo el mundo. Vamos a pasar al versículo 9 de Romanos 1. Y ven también esto, qué hermoso, qué bonito es poder desglosar la escritura, desglosar los versículos, porque testigo me es Dios. Aquí dos cosas. ¿De qué es testigo? Primeramente, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Es lo primero. Y lo segundo, de quien sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Dos cosas. Y qué importante poner a Dios por testigo. O sea, qué osado el apóstol Pablo, qué integridad de este varón, de atreverse a decir, y lo dice y está inspirado por el Espíritu Santo de Dios, era una realidad que él primeramente servía en su espíritu en el evangelio de su Hijo Jesucristo. O sea, es decir, a través de este evangelio y de la persona de Jesucristo, en lo más profundo de mi ser, lo más escondido de mis pensamientos, de mi corazón, de mi persona, de esa manera sirvo al Señor. ¿Tú sirves al Señor de esa manera? ¿Es el tamaño de la integridad con lo que tú estás dispuesto para servir al Señor? En el espíritu, en lo más profundo, en el evangelio de su Hijo, o sea, en el evangelio conforme a todo lo que está aquí escrito. Y otra cosa más, de quien sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. O sea, él nunca había ido a Roma, no había establecido la iglesia de Roma. Sin embargo, conociendo que había una iglesia en Roma que tenía fama por convertirse al cristianismo y que está divulgada por mucho, a donde él iba, que él era un viajero constante, un misionero constante, él se daba cuenta que le hablaban de la iglesia de Roma. Y él no la conocía, sin embargo, quería ir, pero sin conocer a la gente, oraba por esa gente. Mis amados, una pregunta. No oremos, yo no pido que oremos por los de Roma, que debe haber salvos ahorita en esta época. ¿Por qué no te conformas con orar fervientemente, primeramente por tu familia, por tu esposo y por tu esposa y por tus hijos o por tus padres? En segundo lugar, por las personas de tu célula, por los que estuvimos aquí en el discipulado en la mañana, que por cierto, qué bonito explica Ricky, así 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Muy bien, disfruté mucho, lo he dado muchas veces este discipulado, pero lo disfruto mucho también oírlo. Pero qué importante que nosotros tomemos esta convicción de orar por la gente de la célula, de orar por nuestra familia, por los inconversos que hay en nuestra familia, de orar por las personas que están en el discipulado. Y ve a tus hermanos, ¿por qué no? Aquí podemos orar por las personas que están aquí. ¿Por qué no seguimos el ejemplo de Pablo? ¿Por qué no dejamos que el Espíritu Santo de Dios empiece a renovar nuestra vida y empecemos a hacer estas cosas?
Y en la manera que la hacía Pablo, con esa integridad, vamos a abrir por favor la escritura en Hebreos capítulo 10, versículo 22. Dice la Biblia: acerquémonos con corazón sincero. Así se acercaba Pablo. Es una exhortación para nosotros. Orar en mi espíritu, en el Evangelio del Hijo. De esta manera, acerquémonos con corazón sincero. ¿De qué sirve que te acerques con un corazón engañoso, un corazón con doble ánimo, un corazón pernicioso, un corazón malvado, que aquí haces una cosa y en tu vida personal vives completamente otra cosa diferente? Si Dios conoce los corazones, ¿de qué sirve? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, esto también va a cegar. ¿De qué sirve? Aquí dice: acerquémonos con corazón sincero. Otra cosa, en plena certidumbre de fe. Es decir, creyendo con quién te acercas y creyendo en la palabra que te dio el Dios al cual tú te acercas. En plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia. Purifica tu corazón de mala conciencia. Y lavados los cuerpos con agua pura, que es la palabra. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. Pablo oraba por Timoteo, un siervo consagrado al Señor, que desde su abuelo y su familia había sido instruido, pero a pesar de que eso había sucedido y que desde su niñez él había sido instruido, el apóstol Pablo se tomaba el tiempo por orar, porque él era un siervo. A los siervos que conoces, ¿por qué no oras por ellos? ¿Por qué no oras por ellos? Las oraciones de Pablo estaban particularmente enfocadas en los creyentes. Y las puedes ver, puedes hacer una cronológicamente, puedes ir sacando todas las oraciones de Pablo y te vas a dar cuenta que eran por los creyentes. Amaba a la iglesia, se sabía que era parte de la iglesia, sabía que eso que estaba sucediendo allá era tan hermoso como lo que estaba sucediendo y lo que estaban viendo sus propios hijos presencialmente. ¿Por qué no tomar estos ejemplos, mis amados? Y formas de orar, hay muchas, pero aquí tengo varias. Voy a poner a lo mejor una o dos. Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 19. Una de las oraciones de Pablo que también podemos adoptar porque es importante. Yo muchas veces cuando estoy leyendo la Biblia, hay muchas cosas donde el Señor me dice: mira, esto lo tienes que cambiar, no lo estás haciendo bien. Aquí te has equivocado varias veces, necesitas de mí y del Espíritu Santo para que puedas modificar esta conducta. Pero o te acuerdas de algo, o te acuerdas de alguien, o tu misma familia, o tu misma esposa, o tus mismos hijos, o tus yernos, o tus nietos, en mi caso los que somos abuelos. Y tantas cosas por orar. Y mira, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Mis amados, familia Semilla de Mostaza está en estos nombres. Tu familia y mi familia, la familia de Rolando, la familia de ustedes, la familia de Ricky, la familia de Gus. Cada familia toma nombre, porque son todas las familias que están en los cielos y la tierra. Fíjense lo que dice el versículo 16: para que les dé conforme a las riquezas de su gloria. La gloria de Jesús es rica. ¿Por qué? Porque es su imagen. ¿Cómo es su imagen? Él es amor, Él es paciente, Él es tolerante, Él es benigno, Él es manso, Él es humilde, Él es generoso, Él tiene dominio propio. O sea, ¿qué más podemos decir? ¿Cuántos atributos del carácter de Jesucristo?
Todos esos atributos, mis amados, es conforme a las riquezas de su gloria. Cuando vemos la palabra gloria, es la imagen de Cristo. Y esa imagen de Cristo es necesario que en esta santificación se vaya reproduciendo en nosotros, en la forma de pensar, en la forma de hablar y en la forma de actuar. Y cuando te equivoques, arrepiéntete, pídele perdón a Dios para que puedas seguir tu camino. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. O sea que no hay pretexto para que nos estacionemos. Podemos seguir caminando. Entonces esto me emociona mucho, porque estaba orando ayer por mi familia, por mi esposa y por ustedes también, de esta manera, conforme a las riquezas de su gloria. O sea, conforme a esas riquezas, Él es rico. Yo necesito ser tolerante con otros, necesito ser paciente con otros, necesito amar a otros, necesito soportar a otros, y tú también. ¿Y cuántas veces la Biblia dice: oraos los unos por los otros, servíos los unos por los otros, soportaos los unos por los otros? Y los unos por los otros, bueno, lo vemos no sé cuántas veces, pero por lo menos más de 10 veces en la Biblia. Y si lo dice Dios en muchas maneras, bueno, yo quiero que eso suceda en la mía, y que este corazón duro sea reblandecido por la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo, para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Tú crees que si todo esto que es parte de la imagen de Dios está en ti, crees que tu hombre interior se va a fortalecer? ¿Crees que el hombre interior de tu esposa o de tu esposo se va a fortalecer? ¿Crees que el hombre interior de tus hijos se va a fortalecer? ¿Crees que el hombre interior de las personas que están aquí en la iglesia se va a fortalecer o no? Por supuesto que sí. El hombre interior por su espíritu, ni siquiera dice que es por ti o por mí, es por su espíritu. O sea, no es tu obra. Esto es algo bien importante. No depende de ti, no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios, que tiene misericordia. ¿Y qué dice el versículo 17? Para que habite Cristo por la fe en sus corazones. ¡Wow! O sea, para que Cristo habite, realmente esté ahí presente, a fin de que arraigados y cimentados, ¿en qué? En amor. Porque para tolerarnos entre nosotros se requiere amor. Sean plenamente capaces de comprender con todos los santos, es decir, todos nosotros, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. O sea, la grandeza de Dios, en pocas palabras. ¿Qué tan ancho? La longitud, su profundidad, su altura. Inmenso Dios, maravilloso, grandioso, majestuoso, creador de los cielos y la tierra. Ese es el Dios al que servimos. Pero es necesario que nosotros comprendamos que Él es grande y nosotros somos pequeños. No te sientas más grande, porque cuando te sientes grande, pero con todo respeto, siendo nosotros enanos, vas a quejarte y vas a criticar a los demás, vas a murmurar de otros, te vas a enojar fácilmente. Reconoce al que es grande, sométete a Él, sométete a su palabra, y Él va a empezar a hacer una obra maravillosa. Conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Eso es lo que sigue diciendo. Conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Es decir, ni Pablo, ni Silas, ni Bernabé, ni los amigos de Pablo, ni juntando Isaías, juntando al padre de la fe que es Abraham, al que tú me digas todo el conocimiento reunido en toda la humanidad, el amor de Dios excede todo ese conocimiento. Es inimaginable. No lo podemos ni siquiera medir. El conocimiento de todos nosotros, de todas las congregaciones en este momento en todo el mundo, dice que conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. O sea, todo lo que llegamos a conocer, el amor de Dios lo excede. Imagínate si Dios no es hermoso. Para que sean llenos de toda plenitud de Dios.
Punto final. Hay más, pero punto final. Ni siquiera es el tema. Les quería decir otra. Mira, lean Colosenses 1, del 9 al 11. Lo voy a leer rápido, nada más, no voy a explicar nada, pero es lo mismo. Puedes orar conforme a esto. Por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de ¿qué? Nuevamente de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Si oramos con el entendimiento sobre esto, de verdad, tu vida, primeramente que nada, va a ser mejorada. Y la vida de los tuyos, y la iglesia, y la congregación. Imagínense que todos hiciéramos esto. Volvamos a Romanos, por favor, al versículo 10 del capítulo 1. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. Esto se refiere a la orquestación soberana de Dios de todas las circunstancias. Todas las circunstancias que tú vives, todas las circunstancias que yo vivo, están perfectamente orquestadas de manera soberana por el Dios vivo. Permite situaciones en tu vida que te agradan y permite situaciones en tu vida que no te agradan. Porque ¿cómo puedes mostrar tu fe y tus obras, tu forma de actuar, si no hay aflicción? ¿Cómo? Amar cuando todo el mundo te está amando, pues eso es bien fácil. La aflicción, mis amados, es para que esta plenitud que el Señor ha sembrado en tu corazón, en tu vida y en la mía, la puedas manifestar visiblemente en medio de esas circunstancias. Por eso Job dijo: de oídas te he oído. Hasta ahorita de oídas te he oído. Y a Job, pues dime qué personaje conoces en la Biblia que le haya tocado más pruebas y más tribulaciones que a Job. Ninguno. Las tuyas y las mías, o todas las nuestras, son chiquititas comparadas con las de él. Y por eso él dice al final de Job: de oídas te había oído. No lo conocía, no conocía hasta el momento de las pruebas. Es cuando él tuvo la oportunidad de aferrarse a su confianza puesta en Dios, sin el apoyo de su esposa, con sus hijos que murieron, y como Habacuc, aunque la tierra no dé fruto, pero nuestra adoración para con Dios, mis amados, debemos de entender que no va paralela a nuestras circunstancias, porque esas circunstancias son soberanas y muchas veces se alargan de más porque no entendemos y no hacemos lo que Él quiere que hagamos. En Mateo 6:10, ¿qué dice la Biblia? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo. O sea, estamos de acuerdo que en el cielo la voluntad de Dios está perfecta, pero también aquí en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Y eso es lo que pasaba en la vida de Pablo. Y Pablo vemos que fue náufrago, fue encarcelado, fue azotado, fue apedreado y casi muerto, fue mordido por una serpiente venenosa. Olvídate, pasó de todo. Fue perseguido, pasó de todo. Mis amados, de verdad pasó de todo. Filipenses 1:12. Quiero que sepas, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. O sea, con todo lo que te sucede, el Evangelio de Jesucristo, eso que te sucede que no te gusta, si tú te tomas de la mano de Dios y en esas circunstancias decides amarlo, adorarlo, someterte,
obedecerle y hacer lo que dice su palabra, te garantizo que el Evangelio va a progresar en ti. Pero a veces somos de azúcar, nos enojamos de todo, no nos gusta todo, estamos inconformes, nos amargamos, pedimos y no recibimos porque pedimos mal, etcétera, etcétera, etcétera. Versículos 11 y 12 de Romanos 1. Pablo hablando nuevamente a través del Espíritu Santo, porque deseo verles para comunicarles algún don espiritual, primeramente. Primero quiere verlos, segundo, para comunicar algún don espiritual, tercero, a fin de que sean confirmados. Esto para que mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. O sea, sé que tú me vas a confortar y sé que yo también te puedo confortar. Es decir, confortarnos, que es lo mismo, fortaleceos los unos a los otros. El confortarse se refiere a fortaleza espiritual. La palabra don es carisma, es regalo, gracia o capacitación soberana de Dios de manera espiritual dada por el Espíritu Santo. Eso es lo que significa. Y el don, pues es Cristo mismo y su palabra. Es el mejor regalo. ¿Qué más quieres? Es Cristo mismo y su palabra. ¿Cómo puedes ser más confortado si no es a través de la persona de Cristo y a través de su palabra? ¿Y qué parte te dice él? Él te dijo, conviene que yo me vaya porque les mando al Consolador, que estará con vosotros. Que tú y yo somos el templo del Consolador, del Espíritu Santo de Dios. Y bueno, este don también se refiere a los dones, se refiere al llamamiento y a las bendiciones generales que recibimos de parte de Dios. Todos aquí, sin excepción, venimos vestidos. Eres bendecido porque tienes ropa que ponerte. Tienes zapatos. Algunos hasta estrenamos orejas. Y bueno, que no me acuerdo si fue esta semana que me fui a la peluquería, ni me acuerdo en qué día vivo, pero creo que sí. O sea, tuve para ir a la peluquería. Aparte comí, desayuné, cené. O sea, podemos hacer muchas cosas porque Dios es bueno. Podemos trabajar porque tenemos salud. Podemos vernos. Es una oportunidad para amarnos, para soportarnos, para ayudarnos mutuamente. Y el Señor ahí en Romanos, en el capítulo 12, versículos del 6 al 8, dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, es decir, el que anuncia la palabra, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Estos son parte de los dones, mis amados, que podemos disfrutar en una iglesia. No hay personas que tengan todos, hay gente que tiene muchos, pero solamente Cristo los tiene todos. Pero Él los repartió para beneficio de otros, beneficio tuyo y beneficio de otros. En 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, es decir, sirve con ese don. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Versículos 13 y 14 de Romanos, por favor. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado. Él lo menciona y hasta ahora he sido estorbado. Para tener también entre ustedes algún fruto, este es parte de su anhelo, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, y pone ahí una firma maravillosa de un creyente verdadero: soy deudor. O sea, él no va con ellos
porque pretenda recibir algo de esas personas. Él se sabe deudor, ni los conoce, pero se sabe deudor de Dios. Él tiene una deuda impagable. Y aclara también que ha sido estorbado, pero aclara que, bueno, no por Satanás. Te quiero poner un ejemplo de él mismo cuando estaba en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18. Por lo cual quisimos ir a ustedes, está hablando con la iglesia de Tesalónica, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Aquí no fue Satanás, porque muchas veces también los creyentes, todo lo malo que somos, le echamos la culpa al diablo. Y el diablo de entrada no es omnisciente, ni es omnipresente. O sea, no podemos hacer muchas cosas y tratar a Satanás como si fuera omnipresente. O sea, lo estamos reprendiendo aquí y en, no sé, Vida Nueva para el Mundo también, y en Amistad Cristiana también, y no sé, en diferentes, como si estuviera en todos lados, por el amor de Dios. Satanás no es omnisciente. Aquí dice particularmente el apóstol Pablo que dice que él recibió tantas revelaciones, él sí podía decir esto con autoridad, que le fue impuesto un aguijón para que no se exaltase en sobremanera. Pero veamos a ver por qué no pudo ir a Roma en particular. Ahí vienen Romanos también. Abre el capítulo 15, versículo 19 al 23. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado en el Evangelio de Cristo. O sea, él está manifestando todos los lugares que recorrió, y todos esos lugares están llenos del Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo yo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Él era muy objetivo en los lugares que visitaba, donde había necesidad. Y aunque en Roma se había compartido el Evangelio, él percibió una necesidad ahí en Roma. Y la carta a los romanos es una carta para todos los creyentes, es una parte fundamental de toda nuestra doctrina y nuestra adoración a Dios a través de la justificación de Cristo, y no por obras, sino por fe, etcétera. Bueno, eso lo vamos a ver después. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo yo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito. O sea, él estaba cumpliendo aparte de la palabra. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. O sea, esto estaba escrito y esto se estaba cumpliendo a través de la vida de Pablo. Por eso el Señor lo había elegido. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a ustedes. Aquí lo explica. Esa es la causa. Él estaba compartiendo el Evangelio en otros sitios, pero ahora, no teniendo más campo, o sea, no es necesario que yo vaya a esos lugares en estas regiones, no tenía más campo, no había necesidad, y deseando desde hace muchos años ir a ustedes. Ni tú ni yo somos el apóstol Pablo, pero ¿por qué no destinas en una disciplina espiritual compartirle a personas de tu familia, a invitar gente a la célula? No nada más ir tú, ahí es día de célula, y vas y piensas en el taquito celestial, pero no piensas en quién invitaste o a quién vas a invitar. No pensamos en eso, y eso está mal. Y venimos al discipulado y lo mismo, y venimos a la congregación y lo mismo, y los mismos. No estamos haciendo esta tarea, no estamos teniendo este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, no nos estamos despojando de nada. Esa es la verdad. ¿Por qué no pasa esto? Porque no te despojas de nada. Cristo se despojó a sí mismo de su forma de Dios, no estimando ser igual a Dios. Por eso el objetivo es que tengamos este mismo sentir que tuvo Cristo. Y de este fruto, mis amados, vemos que la Escritura nos menciona 3 clases de fruto. Él quería tener un fruto ahí. Bueno, ¿qué fruto? Bueno, el primero, las características espirituales que distinguen al creyente guiado por el Espíritu Santo de Dios. Esas características vienen en Gálatas 5, 22 y 23, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no
hay ley. ¿Qué quería hacer con esto? Confirmar que estas características en los ya creyentes se hicieran evidentes, porque muchas personas se dicen creyentes y no manifiestan estas características en su vida, o muy esporádicamente, de repente se emocionan y muy esporádicamente están amando, están con gozo, están en paz, son pacientes, pero muy esporádicamente. Él quería confirmar que estas características fueran establecidas en los creyentes de Roma, porque sabe que estas características son fundamentales para que la iglesia en Cristo sea una iglesia madura. Si no, como decía, no sé si Isra o Ricky, que decía, bueno, pues ¿qué clase de cristianos? Ya no me acuerdo quién dijo, pero ¿qué clase de cristianos? O sea, dices que eres cristiano y toda la vida yo veo que estás haciendo esto. O sea, ¿qué clase de cristianismo es este? Segunda clase de fruto: acciones justas y agradables delante de Dios. Las acciones justas es que tú y yo actuemos justamente. Esto es lo justo para actuar. La Biblia, lo que está aquí escrito. Y estas acciones son agradables delante de los ojos de Dios. Romanos 6:22. Mas ahora han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. O sea, dos cosas: ya fuiste libre del pecado y aparte ahora eres siervo de Dios o sierva de Dios. Tenéis por fruto la santificación. O sea, este proceso de santificación es un fruto del Espíritu Santo de Dios en tu vida, pero muchas veces nosotros lo detenemos por nuestras acciones que no son justas, no son correctas, no son agradables delante de Dios. Y todo esto, esta santificación, ¿a dónde nos lleva? A la vida eterna. ¿A dónde vas? Si vas a la vida eterna, busca todos los días que el Señor siga santificando tu vida. Todos los días, a pesar de ti y a pesar de lo que sea, a pesar de cualquier circunstancia. En 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, son tales las promesas que tenemos, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu. Límpiate de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿Cómo? En el temor de Dios, respetando a Dios. Respeta a Dios, nada más respeta a Dios. Esas acciones son injustas porque no respetas a Dios. Si tú respetas a Dios, tus acciones van a ser justas a pesar de ti y a pesar de mí, a pesar de mi carnota, a pesar de mis pensamientos, a pesar de mi bocota, a pesar de mis manotas, de todo, de mis ojotes, de mis oídos que oyen lo indebido. A pesar de mí, yo voy a buscar la santificación, porque esa me lleva a vida eterna. En Hebreos capítulo 13, versículos del 15 al 16, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza. Te va a costar, porque vas a luchar, vas a someter a tu carne. Sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. La gente va a glorificar el nombre de Dios por tu vida, por tus acciones justas. Y de hacer el bien, o de hacer bien, y de la ayuda mutua, no se olviden. Es importante que nos ayudemos entre nosotros, empezando en casa. Ayudémonos mutuamente. No te olvides de eso, porque de tales sacrificios agrada a Dios. A veces sí cuesta trabajo, pero no lo hagas por ti, hazlo por Cristo y por las personas a las que le sirves. Y el tercer fruto es la conversión de los nuevos creyentes. Él se sabía deudor, tenía una deuda impagable. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Él sabía perfectamente bien, según 1 Corintios capítulo 9,
versículos 16 y 17, que él estaba comprometido a anunciar el evangelio, con griegos y con no griegos. Y sabemos una cosa que dice en Romanos 12:1: Dios no hace acepción de personas. Ya estamos por terminar. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio, también a ustedes, a los que están en Roma. Mis amados, predicar el evangelio debe y puede y es capaz de alcanzar a la cúpula más alta de la sociedad, como en aquel entonces eran considerados los griegos, que eran cultos, que amaban la filosofía, el pensamiento, la enseñanza, el adoctrinamiento. Los griegos eran cultos por naturaleza, y los no griegos eran personas que no abrazaban la cultura griega en aquel momento, y inclusive eran tratados de una forma despectiva y era como bárbaros, ¿no? Personas del vulgo, personas que no aprenden, personas que no saben. Cristo no hace acepción de personas. El evangelio es para todos, es una buena noticia de Dios. No hay mensaje, escúchame bien, mi amado, no hay mensaje más maravilloso que este. ¿Qué mensaje te puede dar tu papá o tu mamá mayor que este, de acuerdo a su criterio? Si tu papá y tu mamá te dan un mensaje de la palabra de Dios, es el mejor mensaje que tú puedes recibir. Si tú lo compartes con otro hermano, ese hermano te está dando el mejor mensaje. No quiere decir que tú agredes a la gente a bibliazos, no me refiero a eso. Es más, es mucho mejor que mostremos a través de la vida de uno ese mensaje encarnado en ti y en mí, que agarres a bibliazos a la gente. No hay otro mensaje más hermoso que este. ¿Cuál es el mensaje? Ahí te va: Dios perdona los pecados de todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo. Tú eres uno de esos. Te arrepentiste, te reconociste pecador, creíste en el Señor Jesucristo, eres salvo, eres salva. El segundo, Dios te libera del poder que el pecado tiene sobre ti. O sea, Dios te da las herramientas, te salva y también te da las herramientas. Y tercero, te ofrece salvación eterna. Por eso no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y justo vamos con esa cita, que son las últimas. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá. Estos versículos, mis amados, prácticamente nos muestran la parte central de toda la carta de Romanos. Estos versículos es la parte central de toda la carta. El evangelio de Jesucristo se revela la justicia de Dios para salvar. Este evangelio revela la justicia de Dios para salvar. Cristo hizo los méritos por ti y por mí, y esos méritos de Cristo tienen la capacidad de salvarte. Y esa justicia está basada en la fe, porque Él ya lo hizo todo. Tú nada más crees, recibes el regalo de la salvación, recibes los méritos de Cristo y Él te da salvación eterna. No es por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice la Escritura: por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Sencillo. Disponible para todos, no solamente para los judíos. Aunque algo bien importante, el evangelio, la palabra de Dios, esto apréndelo, porque tú como creyente dices: no, Dios no me oye. Yo tengo mucho tiempo así, he orado, he ayunado, ya no sé qué hacer. Ok, el evangelio es eficaz solamente para los que creen en Él y lo aplican en su vida. Si tú no lo aplicas, ¿cómo quieres que sea eficaz? ¿Cómo quieres que sea eficaz?
si no aplicas el evangelio en tu vida. No, lo sabe, ¿sabes? No dice dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Le es pecado. Ahora, Corintios 1:8, la primera de Corintios dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, ya sabemos que a los que se pierden esto es locura, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esto es poder de Dios para mi vida. El Espíritu Santo, mis amados, inspiró a Pablo para explicarnos a través de estos versículos que Dios puede ser al mismo tiempo el justo y al mismo tiempo el que justifica. Él puede hacer justos a los pecadores. ¿Cuántos de nosotros somos pecadores? Todos. Pero Él nos puede hacer justos al mismo tiempo. Y al mismo tiempo también que nos puede hacer justos, puede estar cumpliendo la ley. Y termino con esta cita, Mateo 5, versículos del 17 al 18. Cuando Cristo vino y prácticamente estaba iniciando su ministerio, había una controversia, como en Roma también, de que Cristo traía un mensaje revolucionario diferente a la doctrina que tenían los fariseos y los escribas en aquel entonces, y que no eran combinables. El apóstol Pablo conocía perfectamente bien la doctrina hebrea, la doctrina de los judíos, la ley, el Pentateuco, los profetas, lo conocía perfectamente bien. Pero también había tenido un encuentro con Cristo y le habían sido reveladas muchas cosas, entonces conocía perfectamente bien la gracia de Dios, la justificación gratuita. Conocía ambas cosas perfectamente bien, y entonces a través de la carta él lo que pretende es hacerlas embonar para que los romanos también sepan que embona perfectamente bien, que no se contraponen entre sí. Y por eso en el principio de su ministerio dijo esto: no piensen que he venido para abrogar la ley. No vine para abrogar la ley o los profetas. Esto ya articula y engloba todo el Antiguo Testamento. Ya no nada más es la ley del Pentateuco y todo eso desde Moisés, ¿no? Sino también todos los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Quiero preguntarte, ¿quién vino a cumplir? ¿Quién cumplió la ley antes de Cristo? Nadie pudo cumplir la ley. Entonces Dios, en un plan celestial, porque tiene que ser así, no era natural. ¿Por qué? Porque tu naturaleza y la mía son corruptas, se equivocan, son falibles. Tenía que venir una naturaleza celestial que no nació de una virgen, sí, pero esa virgen fue concebida por el Espíritu Santo de Dios, no como nacimos todos nosotros y como nació David, que fue a través de una relación íntima y sexual, como todos nosotros, como toda la humanidad. Esto era diferente y tenía que ser de esa manera, y concebido del Espíritu Santo de Dios, para que la sangre de Cristo, cuando fuese derramada en la cruz, fuese pura y sin mancha, y Él en esas condiciones pudiera cumplir la ley completa. Porque si hubiese nacido nada más así, de una unión entre José y la Virgen María, ahí se perdía absolutamente todo, porque ya no habría una pureza total. La semilla tenía que ser puesta por Dios mismo a través del Espíritu Santo, para que Cristo fuera desde el principio puro hasta el final, que fue siempre puro. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras necesidades, porque fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. Sin pecado. Entonces así se conservó siempre puro. Siempre puro. Los versículos en la Biblia que mencionan que el justo por fe vivirá, si quieres tomar nota, con esto terminamos: Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11,
Hebreos 10:38. Mas el justo por la fe vivirá. Acuérdense que la Biblia dice que en pecado fui concebido, o en pecado me concibió mi madre. En el caso de Jesucristo no fue así, porque no vino de un pecador, vino de un vientre puro que no tuvo relación sexual alguna, que no quiere decir que el sexo sea malo. El sexo, dice, sea honroso en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. El sexo es una bendición dentro del matrimonio y Dios así lo estableció, pero dentro del matrimonio. Ni antes de casarte, ni cuando estás casado y tienes sexo con otra persona que no sea tu esposa. Eso no está bien visto delante de los ojos de Dios. Bueno, eso es una explicación adicional. Vamos a orar.